Si has hecho clic en este vídeo es porque no tienes claro o directamente no sabes cómo hacer que tu Airbnb tenga más beneficio. Y te lo voy a decir desde el minuto 1. Necesitas crear o gestionar tu estrategia de precios ahora mismo. Y te lo digo porque últimamente estoy viendo personas con más de 15 propiedades en buenas zonas, con buena marca, reseñas impecables y que utilizan tecnología. Es decir, que a priori tienen todo lo que se supone que hay que tener para ganar dinero en este negocio, pero aún así están dejando de ganar varios miles de euros cada mes por no tener una estrategia clara. Y lo más curioso es que no hace falta trabajar más, ni tener más reservas, ni tener más propiedades para cambiar todo esto. Solo tienes que entender una pieza fundamental que la gran mayoría de anfitriones sigue ignorando, y es tu estrategia de precios. En el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo pensar como un verdadero empresario y los 3 caminos que, podrías elegir para gestionar tus precios. Ya sea haciéndolo tú mismo, contratando a alguien o asociándote con un experto que te ayude. Ten en cuenta que esta decisión puede cambiar para siempre la rentabilidad de tu negocio. Porque si te pasa como a la gran mayoría que le aburre revisar precios, lo haces sin estrategia, retrasas siempre el momento de hacerlo, o peor aún, no lo haces nunca, tranquilo porque hoy verás cómo salir de ahí sin perder el control de tu negocio. Así que no me enrollo más, vamos a verlo. Vamos a empezar por el principio. La mayoría de anfitriones ignoran el revenue management. Y cuando digo ignoran, me refiero a que entienden esto como simplemente una tarea más, algo operativo que, no tiene ningún tipo de función estratégica. En cambio, otros creen que simplemente con tener una estrategia de precio dinámico ya está hecho. Tengo Pricelabs, Wheelhouse o Beyond configurado y cada tanto pues entro, toco un par de botones, bajo, subo, me parece que esto ya más o menos está bien, cierran y se van tranquilos. Pero esto, amigos míos, no es revenue management. Eso es jugar a adivinar con tus ingresos. Y aquí es donde radica el gran problema. ¿Por qué? Puedes tener una buena marca, una marca potente, una web directa que funcione, una experiencia de huéspedes de 10 y aún así ganar menos que tu competencia. Simplemente porque ellos sí que están aplicando estrategia y tú no. Piensa esto. ¿Cuántas veces habrás visto alojamientos incluso peores que el tuyo, pero oye, con un calendario mejor optimizado, con precios más altos? Esa mayor facturación no pasa por suerte. Pasa porque hay alguien analizando, interpretando y ajustando los precios con criterio. El revenue management no va de tener más reservas, va de ganar más con las reservas que ya tienes. Aquí es donde la mayoría de personas desconecta. Muchos piensan que esto del revenue es para hoteles grandes o para gente que gestiona 100 o 150 apartamentos, pero no. Tener una estrategia de precios no depende del tamaño, depende del enfoque que tú le quieras dar. Si tú sigues siendo quien pone los precios manualmente, sin datos, sin un sistema claro, si estás tomando decisiones simplemente por emoción y las decisiones emocionales, pues te cuestan dinero. Vamos a hacer un pequeño diagnóstico juntos, sobre todo para saber qué podría ser lo más adecuado para ti. Primero te pregunto, ¿gestionar los precios te dan energía o te la quitan? Lo segundo, ¿sientes que dominas el tema o lo haces un poco a ojo? Y tercero, ¿sabes qué variables considerar para ajustar o simplemente, pues como os decía, lo haces por pura intuición? Si has contestado que te quita energía, que lo haces por intuición o que no tienes ningún criterio claro, pues ya te digo yo que estás perdiendo dinero. Te lo aseguro. Y aquí te voy a decir algo que he aprendido después de analizar varias decenas de propiedades. El precio correcto no se adivina, tenemos que diseñarlo. Cada vez que ignoramos esta parte es como si, estuviéramos conduciendo con los ojos cerrados. Sí, avanzar, vamos a avanzar, pero no sabes si te estás saliendo del carril, si vas bien, si vas a llegar al sitio donde querías llegar. ¿Y el resultado? Pues lo que pasa muchas veces. No, pues si yo tengo el calendario lleno, sí, perfecto, pero seguramente a precios demasiado bajos, con un mínimo de noches muy bajo, que encima te cargas operativamente de limpiezas y pues se te va a comer el beneficio del mes también. O puedes mantener precios altos y quedarte con huecos sin vender por no ser capaz de ajustar en el tiempo correcto. O peor aún, crees que, no tienes el suficiente ingreso porque es problema del algoritmo de Airbnb o de que han aumentado las comisiones, que no es correcto, o cualquier otra excusa que tú te quieras poner. Vale, pues una vez entendido y visto todo esto, ahora vamos a lo práctico. ¿Cómo pasar de adivinar a dirigir tus ingresos? Como os decía al principio del vídeo, hay 3 caminos posibles y cada uno tiene un sentido según el momento en el que estemos. Entonces, podríamos tener la primera opción, que sería aprender tú mismo y hacerlo tú mismo. Si estás empezando o tienes pocas propiedades, digamos 1, 3, 4, además disfrutas con los datos, disfrutas analizando ciertas analíticas y demás, este es tu camino. Pero no se trata de aprender a tocar botones, sino de formarte con, contenido específico para alquiler
vacacional, que sea sobre todo de revenue, porque tampoco, pues oye, tema de revenue de hoteles o tema de aerolíneas que lo utilizan mucho es algo muy diferente que no tiene nada que ver. Entonces, aquí, ¿qué puedes hacer? Oye, pues te puedes crear una rutina que, por ejemplo, sea revisar la ocupación de 30 y 60 días. Podrías analizar tu pickup semanal para hacer algunos ajustes, ajustar el precio según la velocidad de reserva que estén entrando, no solo según las fechas. Y también podrás documentar estas decisiones que vayas cambiando para saber, oye, qué cambias, cuándo lo cambias y qué resultado tuviste cuando hiciste esos cambios. Y sí, puede que ya esté escuchando algún listillo diciendo, madre mía, pero cuántas cosas tienes que hacer. Pero de verdad ya os digo que vale mucho la pena. ¿Por qué? Pues porque el retorno del tiempo invertido ahí es brutal. Cuando dominas esta parte puedes duplicar tus ingresos sin añadir ni una sola propiedad más. El Revenue Management o la estrategia de precios se convierte en una ventaja competitiva. Ya os lo digo desde ya. La segunda opción sería contratar a un experto interno, es decir, contratar a una persona que se encargue de esto. Ahora bien, si tienes un negocio grande, más o menos, que decir, oye, gestiono 30, 50, 100 o estás facturando varios millones de euros al año, pues obviamente ya te digo que tu tiempo es mucho más valioso como CEO, ¿no? Como toda esa visión estratégica de la compañía que está revisando precios. Por tanto, necesitarás a alguien dedicado al 100% a esta tarea. Y por favor, no me pongáis un manager de estos multitarea, como veo en compañías de este tamaño a veces que me dicen, no, pues es que esta persona hace el revenue, coordina las limpiezas, hace atención al cliente y también optimiza los anuncios. No, por Dios, o sea, tiene que ser alguien experto, específico, que sea un revenue manager real. Es decir, un perfil con mentalidad analítica, que entienda cómo funciona la demanda, la competencia, eventos y que use la tecnología como una herramienta, no como un sustituto. Ya lo sé, va a ser un rol caro seguramente, pero de verdad que vale mucho la pena porque os va a traer resultados y unos retornos excepcionales. Es decir, puedes pensar de 10, 20, 30%, 40%, todo depende de cómo lo estuvieras haciendo y cómo de bueno sea esta persona, pero ya os adelanto que va a ser algo súper rentable, porque el Revenue Manager no solo ajusta precios, sino que va a multiplicar esos márgenes. Y te da algo que no tiene precio, es tranquilidad y control. Vale, y la tercera opción que tenemos sería contratar el servicio externo. Este camino es ideal si no quieres asumir el coste o el riesgo de contratar a una persona interna, pero oye, tampoco quieres seguir gestionando los precios tú, o peor aún, no lo estaba haciendo nadie por ti, ¿vale? Entonces aquí entra, oye, pues la fase de delegar con estrategia, ¿vale? Buscando un socio en el que, oye, pues pagarás una tarifa fija o un porcentaje de esos ingresos, y si es un porcentaje, pues también es, si tú ganas, ellos también ganarán. Pero cuidado, delegar tampoco significa que te desentiendas. Simplemente significa buscar unas personas que estén alineadas, ¿vale? Que sean expertos, que te den visión y no solamente ajustar, ¿vale? Yo te recomiendo que busques gente que te ayude, oye, que te explique las decisiones con claridad, que te asegure de que usan datos, pero que también se fían del criterio humano o del conocimiento de ese mercado y que tengan un plan de crecimiento de tu empresa, que no sea solamente rellenar el calendario o un poco solamente facturación. Búscate un buen socio externo. Y un buen socio es ese que, oye, pues cuando revisas los resultados, a veces piensas de ¿por qué he tardado tanto tiempo en encontrar una persona así? ¿O cómo he podido vivir antes sin tener esto? Lo que te quiero transmitir es que da igual si eres un anfitrión pequeño o un operador muy grande. Lo importante es que dejes de ignorar esta parte del negocio, porque el Revenue Management no es simplemente una tarea más, es probablemente la decisión más importante que te va a hacer escalar. Es una decisión de liderazgo. Si tú no decides quién gestiona tus ingresos, será el mercado quien ponga el precio por noche por ti. Será quien decida si te vas a poder llenar o si vas a facturar lo suficiente. ¿Por qué? Porque será tener un calendario lleno, facturando poco, o un calendario vacío porque no eres capaz de ajustar los precios o los mínimos de noches. Ah, y si quieres saber qué errores no debes cometer si quieres empezar con tu estrategia de precios, vete a ver este vídeo que te cuento los 5 errores.